jurisprudencia, donde decíamos que jurisprudencia viene de jurisprudencia. Hablamos de la justicia, dijimos que la justicia viene de justitia, entonces es actuar conforme a derecho. Hablamos luego del jus y dijimos que ese jus se puede dividir, que hay un jus civile y hay un jus gentium. Ahí el criterio es fundamentalmente el ámbito personal, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las personas, así podemos hablar de que hay que aplicar el jus civile o hay que aplicar el jus gentium. Luego hablamos del jus civile y del jus honorarium. El criterio acá ya no es el ámbito personal o el ámbito territorial, sino es más de dónde brota, de dónde provienen las normas. Entonces, dependiendo de dónde provienen las normas, podríamos clasificarlas en el jus civile o el jus honorarium. Eso fue lo último que estuvimos tratando. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? No, licenciado. Gracias. Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a seguir avanzando en esos conceptos fundamentales. Hoy vamos a estudiar siempre ese derecho, ese jus, pero ahora ese jus lo vamos a dividir en otras dos partes. Una parte es el jus scripto y otra parte es el jus non scripto. Jus non scripto fue el primero que existió. El jus non scripto es el primero. Después apareció el jus scripto. Si lo decimos en nuestro idioma, diríamos primero existió el derecho no escrito. Derecho no escrito es el jus non scripto. Primero el derecho fue no escrito. Y hasta después llegó el momento en que apareció el jus scripto. El jus scripto, el derecho escrito. El derecho escrito apareció allá en Roma en unas tablas. Habían unas tablas en las cuales se fueron grabando las normas y esas tablas que cabalmente por ser tablas se conoce como la ley de las 12 tablas y es ahí donde aparece por primera vez el derecho escrito allá en la sociedad romana. Pero antes de ese derecho escrito, antes de ese jus scripto, ¿qué es lo que existió? Existió el jus non scripto, el derecho no escrito. El derecho no escrito podríamos decir que es la costumbre, es el derecho consuetudinario, es la costumbre. Y aquí vale la pena aclarar qué es eso de la costumbre. La costumbre es un concepto de carácter social. El derecho consuetudinario es un concepto de carácter social. Por ejemplo, por ahí nosotros sabemos que cuando repetimos constantemente una actividad, después nos hace falta hacerla, ¿verdad? Pero cuando lo estamos viendo en el contexto individual, estamos hablando ahí de los hábitos. Por ejemplo, ¿cómo logramos el hábito de la lectura? Si yo hoy me tomo un tiempo, por ejemplo, 30 minutos para leer, lo hago después mañana, pasado y así por lo menos durante un mes. Seguramente que después de 30 días a mí me va a hacer falta leer. Yo voy a buscar el libro porque es algo a lo que ya prácticamente me he ido adaptando. Ahí lo que he formado en mí es el hábito de la lectura. O por ejemplo, resulta que a nosotros nos gusta levantarnos tarde, ¿verdad? Nos desvelamos viendo Netflix o cualquier otra plataforma, pero resulta que nos levantamos tarde. Al final de cuentas, las clases empiezan solo en la tarde, ¿verdad? No en la mañana. Pero resulta que en ese contexto podríamos decir, no, ¿por qué no nos levantamos temprano a hacer un poquito de ejercicio? Bueno, el primer día nos va a costar, pero poco a poco, en la medida que vamos repitiendo esa conducta de levantarnos todos los días a hacer 20 minutos, por ejemplo, de ejercicio, pues vamos a ir fortaleciendo nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestro cuerpo se va a sentir mejor. Pasado un mes de estar haciendo 20 días ejercicio, nos va a hacer falta. Hemos formado un hábito en nosotros. Hay hábitos. Los hábitos los vemos de manera individual. Ahora, la costumbre no es lo mismo que un hábito, porque el hábito es individual. El hábito es lo que cada uno de nosotros puede lograr en la medida que va repitiendo, repitiendo y repitiendo una actividad cotidianamente. Eso es el hábito, es individual. La costumbre no. La costumbre es de carácter social.
Entonces, el derecho consuetudinario lo que implica es que la colectividad hace algo y eso que hace la colectividad lo hace mañana, lo hace pasado, lo hace cada uno de los días siguientes hasta que llega el momento en el cual cree que es lo normal, que es la forma en que debe de comportarse. Esas normas que van naciendo de la comunidad por la repetición de conductas hace que en cada uno de los individuos nazca ahí adentro, en el interior, una fuerza que hace que se comporte de esa manera. Entonces, por ejemplo, poco a poco nosotros en comunidad nos hemos ido dando a la tarea de estar saludando a nuestros semejantes cuando nos levantamos. Entonces, lo hemos hecho durante tanto tiempo que por ahora prácticamente eso es lo normal. Es decir, se dice normal porque es la norma, porque es lo que hacemos. Eso es parte del derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es una conducta repetida por la sociedad que llega a un momento en el cual va a existir una fuerza en los individuos de querer comportarse de esa manera. Entonces, así fue en la sociedad romana también. En la sociedad romana, prácticamente estos seres humanos que andaban por ahí por la plaza, poco a poco empezaron a establecer relaciones. Esas relaciones implicaban, por ejemplo, el saludo, implicaron el tener ciertas conductas cuando se hacía un intercambio, y esas normas que fueron saliendo de la cotidianidad, de la repetición constante, y que luego en cada uno de ellos nació el interés, el deseo, nació esa fuerza de querer comportarse de esa manera. Ese es el derecho. Es el derecho no escrito. Es el derecho consuetudinario. Pero como dijimos antes, llega un momento en el cual ya los ciudadanos van a decidir qué es lo que se convierte en ley. Y la primera ley escrita que tenemos es esa de la que les comentaba, que se conoce como la ley de las 12 tablas. Esa ley de las 12 tablas prácticamente es la muestra de que el derecho allá en Roma dejó de ser como el consuetudinario, o dejó de ser principalmente consuetudinario para volverse ya un derecho escrito. Pasamos de un jus scripto como fundamental a un jus non scripto como lo más importante. Como anécdota, aquí tal vez llega un momento en el cual hay algunas personas que dicen, sí, pero como el derecho consuetudinario no está escrito, ¿verdad? Entonces lo que hoy me dice que es, de repente mañana me lo cambia y al día siguiente me lo cambia. Entonces todo eso es lo que hizo que llegara un momento en el cual los ciudadanos romanos dijeron, no, si a cada rato nos están cambiando lo que es, entonces mejor escribámoslo. Y así es como llega un momento en el cual se habla de ya una ley escrita. Pero eso lo vamos a estudiar con más detalle cuando hablemos de cómo estos ciudadanos fueron creando sus leyes. Por ahora lo que nos debe quedar claro es que ese derecho, que ese jus, podemos dividirlo y que hay algunas normas que están escritas, pero también hay otras que no están escritas. Que el derecho no escrito fue el que existió primero y que ese es el consuetudinario, que el derecho escrito fue posterior. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. Gracias. Bien, entonces ahora hablamos del derecho público y el derecho privado. Es otra vez el mismo derecho, ¿ya? Tengo ese derecho y ahora resulta que de ese derecho voy a sacar una norma. Y una norma puede ser pública o puede ser privada. Cuando saco todas las normas me voy a quedar con un grupo que son las normas de la rama pública y otro grupo de normas que son las normas de la rama privada. Hay dos ramas del derecho, pública o privada. Cada una de las normas las podemos ubicar entre lo público o entre lo privado. Una norma no puede estar en medio de las dos. Una norma no puede estar en las dos a la vez. Una norma o es del derecho público o es del derecho privado. Pero ¿cómo podemos saber si estamos ante una norma de derecho público o de derecho privado? Ustedes esto ya lo estudiaron, pero lo vamos a repasar. Y en ese contexto hay dos teorías importantes que nos ayudan a saber si la norma es de derecho público o es de derecho privado. Una de las teorías se conoce como la teoría del interés en juego. El interés en juego depende de cómo sea el interés, depende si el interés es de uno o es de todos. Eso va a ayudar a saber si es público o privado. El interés que se está protegiendo, el interés que se está tutelando con la norma. Es la teoría del interés que está en juego. Y la segunda teoría se conoce como la teoría de la naturaleza de la relación.
La teoría de la naturaleza de la relación va a centrar su atención cabalmente en eso, ¿verdad? En la relación. ¿Cómo es la relación entre las personas? Bueno, pero expliquemos cada una de estas dos teorías. Hablemos primero de la teoría del interés en juego. Entonces, la teoría del interés en juego es una herramienta que nos va a ayudar a saber si una norma es pública o privada, ¿verdad? Veamos esto. Aquí están todos estos ciudadanos romanos. ¿Y qué es lo normal? Lo normal es que hayan intereses, ¿verdad? Hayan intereses en juego. Los intereses. ¿Cómo pueden ser los intereses? Hay ocasiones en donde hay un interés que es propio solo de una persona. Si ese es el caso, decimos que la norma es de derecho privado. Si solo a una persona le interesa ese asunto, la norma es de derecho privado. Pero si resulta que el interés es de todos, la norma es de derecho público. Entonces hay que averiguar una norma, hay que identificar una norma y luego de identificar la norma, preguntémonos, ¿el interés que se está protegiendo es de uno o es de todos? Si es de uno, es privado. Si es de todos, es público. Veamos algunos ejemplos. Yo tengo hambre y voy a ir a comprar un chocolate a la tienda. Voy y compro el chocolate. Cuando yo hago la compra del chocolate, he entrado en un negocio. He hecho un negocio con una persona. Yo tengo un interés y aquel, el señor que está vendiendo el chocolate, también tiene un interés. Cada uno tiene un interés. Y ahí en la tienda hay otras personas que también están pidiendo otras cosas, no chocolates, ¿verdad? Yo voy por un chocolate, pero hay alguien que va por arroz, hay alguien que va por fideos, hay alguien que va por galletas, hay alguien que va por gaseosas, hay alguien que va por papel. Cada quien va por algo a la tienda, pero yo fui por un chocolate, ¿ya? Entonces, cuando a mí me dan el chocolate, pues resulta que yo estoy preocupado porque ese chocolate, por ejemplo, no esté vencido. A mí me interesa saber que cuando yo recibo el chocolate no está abierto, ¿verdad? No es de que, pero mire, ya está abierto, es que le hicimos el favor de abrírselo desde antes de que usted viniera para que no le costara. No está bien eso, ¿verdad? Debe estar bien sellado, la fecha de vencimiento no debe ser anterior a la fecha de la compra, debe estar en buenas condiciones el chocolate. Pues yo soy el que tiene ese interés. Ahora, el que está aquí a la par, que está pidiendo arroz, el que está aquí a la par, que está pidiendo un helado, el que está al otro lado, que está pidiendo una gaseosa, o sea, a ellos poco les importa qué pasó con el chocolate, ¿verdad? A ellos no les interesa si está vencido, si está abierto, si está rancio, está perdido. No les importa. Al único que le interesa que el chocolate esté en buen estado es a mí. La norma que está regulando ahí cómo debe ser la compraventa y cómo debe ser el bien que yo recibo en el negocio de compraventa, es una norma que en ese momento solo a mí me preocupa con relación al chocolate, a los demás no. Entonces esa norma es de carácter privado. Otro ejemplo, por ahí hay dos personas que han tomado la decisión de contraer matrimonio. Esas dos personas llegan y dicen, mire, licenciado, queremos que nos celebre el matrimonio este fin de semana. Yo llego el fin de semana y les hablo sobre lo que significa el matrimonio, las obligaciones, los derechos que encierra. Y llega el momento en el cual le digo, ¿acepta usted como esposa A? ¿Acepta usted como esposo A? Y ambos tendrán que decir sí para que se consuma el matrimonio, ¿verdad? Bueno, pues esas normas del matrimonio, esas normas le interesan solamente a María y a Eduardo, que son los que van a contraer matrimonio. O sea, María y Eduardo son los que están preocupados porque ese matrimonio se haga conforme a derecho. María y Eduardo son los que están interesados en que yo efectivamente sea notario. María y Eduardo son los que están interesados en que cuando yo levanto el acta lo haga conforme a derecho y que en su momento haga el registro que corresponde, que dé los avisos al RENAP. Ellos son los interesados. De ahí todos nosotros o todos los demás que llegaron como invitados a la fiesta, ¿verdad? Pues a ellos eso poco les importa.
A ellos poco les importa si de verdad yo era notario, si de verdad levanté el acta conforme a derecho, si di los avisos o no los di. A ellos no les importa. A ellos lo que les importa es las bebidas, los alimentos, la música y todo lo demás, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el acta de matrimonio? Solo a María y Eduardo. ¿Eso qué quiere decir? Que las normas que estarán regulando el matrimonio ahí son normas de carácter privado, porque solo a los que están contrayendo matrimonio les interesa. A todos los demás no nos interesa. Por ahí alguien podrá decir, pero ¿y si yo también contraigo? Ah, si usted también va a contraer, a usted le va a interesar, pero a usted en ese momento. Pero también sabemos que hay muchas personas que no están dispuestas a contraer matrimonio. Hay muchas otras personas que dicen con la unión de hecho me conformo. Y hay quienes quieren seguir solos para toda la vida. Eso que nos muestra, esa norma del matrimonio no es de interés de todos, es de interés solamente de quien va a contraer matrimonio. Entonces esa norma es de carácter privado. O por ejemplo, hay una señora que ya ha dado a luz, ha nacido el bebé y ahora hay que inscribir al bebé, pero hay que pensar en cómo formar el nombre del bebé. ¿Qué nombre le vamos a dar para identificar al bebé? ¿Cómo vamos a identificarlo? Y entonces empieza una discusión si le ponemos el nombre del abuelo paterno. No. La madre dice no. El padre dice yo quiero que sea el del paterno, yo quiero que sea el mío. Y cada quien tiene su discusión ahí, ¿verdad? Pero al final de cuentas, realmente, ¿qué nombre le van a dar al niño? Es una cuestión que solo le interesa a papá y a mamá. Los tíos, los abuelos, los vecinos y todos los demás realmente no tienen interés en eso. Eso quiere decir que esa norma que regula cómo se va a formar el nombre del niño es una norma de carácter privado. Solo le interesa a esos padres. Esas son las normas de derecho privado. Aquellas en donde el interés que está en juego solamente es de uno o de dos personas o de algunas personas, no de todos. En cambio, hay otras normas que son de carácter público. Por ejemplo, todos nosotros vivimos en este planeta y sabemos que la destrucción del ambiente poco a poco está afectando el clima, ¿verdad? Y ahora hablamos de que hay un cambio climático. La verdad es que la contaminación que se puede hacer, ya sea de los ríos, del viento, cualquier contaminación es perjudicial. ¿Y para quiénes? Para todos. Para todos. A todos nos afecta la contaminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí hay un interés que a todos nos preocupa, nos llama la atención. Ese interés que es de todos va a ser protegido. Y esas normas que digan, usted no puede echar sus desechos al río sin haberlos tratado antes, usted no puede vertir en las aguas lo que está sacando de la fábrica o del hospital, usted no puede talar un árbol, pues esas normas están orientadas a proteger el ambiente. Esas normas son de carácter público. ¿Por qué? Porque el interés es de todos. Otro ejemplo, la vida, la protección de la vida. ¿A quién le importa? ¿A quién le interesa que se proteja la vida? No es que, solo a mí, a los demás, no. En mi casa a mí me interesa la protección de la vida, a mi esposa no, a mis hijos tampoco. Solo yo estoy ahí peleando porque se proteja la vida. No. La protección de la vida es algo que nos interesa a todos. Como nos interesa a todos, entonces las normas orientadas a proteger ese interés de todos va a ser una norma de carácter público. Aquella norma que dice, comete homicidio quien diere muerte a otra persona, está protegiendo la vida. Esa es una norma de derecho público. En las normas de derecho público se están protegiendo intereses de todos. En las de privado no, de uno o de algunos. ¿Alguna duda? No, Lick. Entonces, ahí he visto cómo hago la clasificación de las normas en función del interés que se está protegiendo. Si es un interés de uno, algunos privado. Si es un interés de todos, es una norma de derecho público. Muy bien, borramos eso. Y ahora pensamos solo en la otra teoría, la teoría de la naturaleza de la relación. La verdad es que no importa cuál teoría usemos, la conclusión debiera ser la misma. Y lo vamos a ver con los ejemplos. Pero ahora nos olvidamos de lo que tenemos aquí al lado izquierdo y centramos nuestra atención en el lado derecho. La teoría de la naturaleza de la relación. Aquí lo que importa son las relaciones. Entonces, hay relaciones en donde las dos personas están al mismo nivel. Son iguales. Como las personas son iguales uno frente a otro, las normas que regulan relaciones de iguales
son normas de derecho privado, ¿ya? Las relaciones de iguales están reguladas por normas de derecho privado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para saber si una norma es de derecho privado? Pues lo que tengo que hacer es considerar la relación. Si yo veo que en la relación los dos están al mismo nivel, digo, esa norma es de derecho privado. Pero si resulta que esa relación me muestra que no están al mismo nivel, sino hay alguien que se encuentra en una situación de superioridad con relación a otro, entonces bajo ese contexto, esa norma sería de derecho público. Las normas de derecho privado se van a observar en relaciones de iguales. Las normas de derecho público en relaciones desiguales, uno superior a otro. Y veamos los mismos ejemplos que antes dimos cuando estudiamos la teoría del interés en juego. Se recuerda, iba a la tienda a comprar un chocolate. Entonces hay una relación del señor que me estaba vendiendo el chocolate y yo que soy el comprador. Esa relación es la que vamos a estudiar. En esa relación en donde yo estoy comprando el chocolate, ¿hay alguna diferencia de poder? ¿Hay alguien que sea superior? No. Yo voluntariamente he decidido entrar a esa tienda. No es que alguien me haya obligado a ir ahí. Tiendas hay muchas y yo pude ir a cualquiera de todas, pero yo he decidido entrar ahí. Yo libremente, sin la presión, sin la coacción de nadie, he decidido entrar. Y ese señor también, en el ejercicio de su libertad, viene y él está dispuesto a vender el chocolate. Él no me puede imponer que yo compre el chocolate. Él no es que esté diciéndome con una pistola y compra el chocolate, compra el chocolate. No, yo voluntariamente lo quiero comprar. Tampoco es que yo le esté diciendo o me das el chocolate o no, somos iguales. Yo quiero comprar, él quiere vender y hacemos la transacción. La norma que regula esa transacción es privada. Somos dos personas que estamos al mismo nivel. Nadie puede imponer su voluntad en esta relación de compraventa del chocolate. Igual ocurre con el caso del ejemplo del matrimonio. En el matrimonio decíamos que estaba María y Eduardo y van a celebrar el matrimonio. Pero cuando María y Eduardo van a celebrar el matrimonio, no se trata de que Eduardo le está obligando a María a que diga que sí. No. Tampoco es que María esté obligando a Eduardo a que diga que sí. No. Es una relación de iguales. Ambos van libremente a decir, sí, estamos de acuerdo, sí, acepto como esposa, sí, acepto como esposo. Es decir, en ese contexto son dos iguales. La norma que está regulando esa relación entre estas dos personas que son iguales es una norma de derecho privado. Muy bien. Ahora veamos los ejemplos que dimos en el área pública. Decimos que las normas públicas siempre regulan relaciones de desiguales. Alguien es superior a otro. Bueno, pues hablemos de la norma que dimos relacionada con la protección del ambiente. Con la protección del ambiente. Imaginémonos que yo vivo cerca de un bosque y digo, ay, qué bonito sería conseguir leña, ¿verdad? Porque hace mucho frío por acá. Me voy con mi hacha y empiezo a ver si talo un árbol. Si yo empiezo a talar un árbol, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a llegar la autoridad y me va a decir, ¿qué le está pasando a usted? Está destruyendo el ambiente, los arbolitos no son para botarlos. ¿Usted quiere botar ese árbol? Primero, asegúrese de que está dentro de su propiedad y si está dentro de su propiedad, de igual manera tiene que solicitar autorización para que pueda botarlo. No es de que a usted se le ocurra que lo bota, ya estuvo. ¿Qué nos muestra eso? Hay una autoridad, hay una persona, hay alguien que va a llegar y me va a decir, no puedes botar el arbolito porque estás dañando un patrimonio que es de todos, el ambiente. Pero esa relación en donde estoy yo con mi hacha queriendo botar el arbolito y la autoridad diciéndome, no puedes, es una relación de desiguales, no estamos al mismo nivel. Las normas que están regulando ahí, que yo no puedo botar el arbolito, son normas de derecho público. Igual, ¿verdad? Si yo soy empresario y digo, ay, yo voy a botar o voy a vertir los desechos tóxicos del hospital en este río, pues también va a llegar la autoridad y va a decir qué te está pasando. Por ahí hace unos días, ¿verdad? Allá en Misco hubo un problema en donde
hubo una empresa que se dedica a la producción de ciertos químicos, claro, creo que es lo que trabaja, que soltó algunos líquidos por los desagües del vecindario de San Cristóbal y resulta que empezaron a salir malos olores en diferentes puntos. Bueno, pues, ¿qué hizo la municipalidad? Fue a ver qué es lo que estaba pasando, de dónde provenían esos olores, qué los estaba causando y a sancionar, a cerrar a la empresa que se estaba dedicando a eso. ¿Qué nos muestra eso? Está protegiéndose el ambiente. ¿Por qué? Porque se está protegiendo el ambiente y para eso es necesario que quien protege tenga autoridad, sea superior al que podría contaminarlo, al que podría causar el daño. Esa norma es de derecho público, entonces, por la relación. El otro ejemplo que dábamos era la protección de la vida, ¿verdad? Bueno, pues en la protección de la vida, si yo vengo y, o mejor no yo, mejor cualquier otro, ¿verdad? Viene a alguien y mata a otra persona, bueno, pues si le corta la vida a un semejante, pues primero, si la autoridad lo ve, inmediatamente lo van a prender. ¿Qué nos muestra ahí? La norma que está diciendo que la autoridad debe aprender a aquel que infraganti es identificado cuando está cometiendo un delito, pues debe ser conducido, ¿verdad? Y luego, cuando ya está ante la autoridad, se le pone a disposición de un juez. Bueno, pues el juez también es una autoridad y la relación donde el juez tiene que tomar una decisión sobre si lo manda a prisión preventiva o lo deja como sin mérito para que esté en la cárcel, será una norma también la que oriente al juez sobre qué es lo que tiene que hacer y esa norma es de derecho público. Cuando haya las normas relacionadas con el camino que hay que seguir para establecer si él es responsable o no de la comisión de un delito y de llegar a ser responsable que se le imponga una pena, pues todas esas normas lo que nos muestran es que hay una autoridad. Porque no es aquello que diga, yo sí maté a ese señor, pero yo no estoy dispuesto a pasar prisión. ¿Por qué tengo que pasar prisión si era un delincuente? No, no, no. Aquí se protege la vida y no importa qué persona haya sido a la que usted le cortó la vida, usted tendrá que ser perseguido. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra cómo es que las normas en función del tipo de relación se pueden clasificar en públicas o privadas. ¿Alguna duda? No, Lic. No, Lic. No, licenciado, todo bien. Gracias. Bien, para hacer el ejercicio, para asegurar que vamos entendiendo. Alguien que nos dé un ejemplo de una norma, no importa qué norma. Y si no sabemos de alguna norma, podemos inventárnosla y no hay problema. Puede ser una norma de la actualidad, no importa. Una norma, un ejemplo de una norma, cualquiera. Usurpación de tierras, licenciado. La norma, por favor. O sea, no el hecho, la norma. No importa que esté o no esté escrita, no importa que sea verdadera o falsa. Lo que importa es tener una norma. Digamos una norma. Protección a la propiedad privada. Bueno, nadie puede ser limitado en el ejercicio del derecho de propiedad. Es la norma, ¿verdad? Nadie puede ser limitado en el ejercicio de la propiedad. Bueno, nadie puede ser limitado. Veamos esa misma norma, la vamos a analizar con las dos corrientes para saber en qué área cabería. Bueno, nadie puede ser limitado en el ejercicio de la propiedad. Nuestra sociedad en la que vivimos, ¿verdad?, se caracteriza por proteger la propiedad privada. Seguramente a ustedes en el curso de principios de derecho les dijeron por ahí que la Constitución tiene dos pilares, ¿verdad? Y uno de esos pilares es la libertad de empresa y el otro, la propiedad privada. Realmente nuestra Constitución bien podría haber dejado de lado todas las demás protecciones, pero no la de la propiedad privada. Y eso es común. Todos los estados tienen protección a la propiedad privada. Bueno, la propiedad privada. Proteger la propiedad privada. ¿Es algo que le interesa solo al que tiene propiedad? ¿Solo al que tiene tierra? ¿Solo al que es dueño de empresa? ¿O es algo que nos interesa a todos? Aquí la cuestión es bien complicada, ¿verdad? Porque de repente yo podría encontrar por ahí a una persona que está en condición de mendicidad, por ejemplo.
o que vive en extrema pobreza y que no tiene ni casa, no tiene techo, no tiene nada. Y yo podría decir, bueno, pues esta persona que anda ahí por las calles deambulando, esa persona que no tiene techo, que no tiene ropa, que no tiene bienes, que lo único que tiene es un cartón y unos periódicos para acostarse en la noche, pues a ella no le importa la propiedad privada. Y es cierto, no le importa. Sin embargo, ahí hay ficciones, digamos, ficciones en el derecho, en donde se supone que según el derecho, sí a todos nos interesa que se proteja la propiedad privada. Como a todos nos interesa que se proteja la propiedad privada, estaríamos pensando que hasta a ese señor le interesa que se le proteja su cartoncito, sus periódicos, su perrito que anda con él o la ropa que carga. Y en ese contexto, como a todos nos interesa la protección de la propiedad privada, esa norma que protege la propiedad privada serían normas de derecho público. Por el interés, a todos nos interesa, es derecho público. Ahora, olvidémonos de esa teoría y ahora esa misma norma analicémosla en cuanto a la relación. En la relación de las personas, cuando tiene que ver con la propiedad, entonces estoy yo, por ejemplo, en mi casa y hay una persona afuera. La persona que está afuera quiere entrarse, quiere abrir la puerta y llevarse algo de lo que yo tengo adentro. Entonces, en ese contexto, yo tengo la protección, ¿ya? Yo puedo llamar a la policía, yo puedo iniciar un proceso para poder buscar que me devuelvan los bienes que me ha arrebatado esa persona. En ese contexto, entonces, no es una relación de iguales. Como no es una relación de iguales, porque la autoridad está ahí velando de que nadie se entre a los bienes que no le pertenecen o que nadie despoje a otro, entonces esas normas son de derecho público. ¿Por qué? Porque la relación no es de iguales. Hay uno que está protegido y obviamente el otro no podría estar protegido, ¿verdad? En ese contexto, esa norma es de derecho público. Bien, ¿alguna duda? Perdón, o sea que un derecho individual se puede convertir en público siempre o hay excepciones. ¿Qué es un derecho individual? El derecho a la vida. No, el derecho a la vida no es un derecho individual. El derecho a la vida es algo que a todos nos preocupa, es algo que a todos nos interesa, no solo a mí. A mí solo me interesa mi vida, sí, pero la verdad es que a todos nos interesa la vida de todos, ¿verdad? Por eso entonces la protección del derecho a la vida es una norma de carácter público, porque el interés es de todos, ¿ya? El interés es de todos, todos queremos preservar la vida. Aquí no hay alguien que esté despreocupado por la preservación de la vida, todos queremos preservarla. Entonces, en ese sentido, eso es público. Ahora, en la naturaleza de la relación, de igual manera, siempre vamos a tener a las autoridades encargadas de velar por el respeto de ese derecho. Y en ese contexto, entonces, por esa relación donde hay uno superior a otro, eso sería de carácter público. Eso no sería de carácter individual. Ahí no habría un interés individual. Ahora, pensemos, a ver, imaginémonos. Tratemos de encontrar una norma en donde realmente las personas sean iguales en la relación o el interés sea solamente de alguien en particular. Busquemos una norma de derecho privado. Sí, Pedro. Licenciado, buenas tardes. Por ejemplo, un contrato laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. El contrato de trabajo. El contrato de trabajo es una cuestión bastante compleja, ¿ya? Porque poco a poco, digamos, el contrato de trabajo habrá que estudiarlo en un contexto más amplio. Veamos. El contrato de trabajo implica una relación. Ahora, veámoslo primero por el lado de la relación. El contrato de trabajo implica una relación. Ahora,
Uno podría pensar, pues nadie está obligando a este señor a que vaya a trabajar a ese lugar. Él pudo ir a la otra empresa, pudo ir a aquella que está en la esquina, pero él decidió entrar a esta. Entonces, él es el que libremente decide. El patrono también, él sacó su anuncio de que iba a contratar a alguien y están en igualdad, diríamos, ¿verdad? Porque el trabajador y el patrono libremente van a decidir las condiciones de trabajo y esas son las que van a constar en el contrato. Ellos van a decir, mire, yo le pago tanto, ¿acepta usted venir a trabajar por eso o no? Ah, vaya, yo acepto. Pero ¿en qué horario? Ah, de tal horario a tal horario. Todo eso va a ir quedando en el contrato. Entonces podríamos decir nosotros en nuestra imaginación que son dos iguales. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido históricamente? Históricamente, los hechos, lo que nos muestra es que trabajadores hay muchos y patronos hay pocos. Los trabajadores son tantos y todos necesitan emplearse. Los patronos son pocos y como son pocos, ellos se aprovechan. Entonces, ¿cómo se aprovechan? Vienen y dicen, ay, ¿usted no quiere trabajar con ese salario y en ese horario? No, es que fíjese que yo estoy estudiando en la universidad. Yo quiero que sí, me dé permiso de que pueda ir a estudiar. Ah, no, aquí no estamos dando permisos. Pero mire usted el salario que está pagando tan poquito. Ah, pero si usted quiere, acepta, si no, no. La verdad es que los patronos, como saben que si este señor no acepta, hay otro que está haciendo cola allá, ellos imponen las reglas. ¿Eso qué nos va mostrando? Nos va mostrando que la relación entre trabajador y patrono realmente no es una relación de iguales. No es una relación de iguales. El patrono está en una situación ventajosa con relación al trabajador. Porque por el otro lado, si lo vemos, el hambre, ¿verdad? El trabajo sirve para ponerle fin al hambre, pero el patrono no tiene hambre. El que tiene hambre es el trabajador. Y como el trabajador es el que tiene hambre, pues por el hambre tiene que aceptar las condiciones que le imponga el patrono. La relación trabajador-patrono no es una relación de iguales. Y como no es una relación de iguales, vinieron los trabajadores y se organizaron y empezaron a luchar porque se les reconocieran algunos derechos para ir equilibrando la situación. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que el Estado vino y creó normas para proteger a los trabajadores. Por ejemplo, hay una norma con relación al salario mínimo, ¿verdad? ¿Y qué busca esa norma? Proteger a los trabajadores para que no les vayan a pagar más abajo de eso, porque eso ya es mucho. Entonces, ahí que nos va mostrando esta situación, nos va mostrando que esas normas del derecho del trabajo no pueden clasificarse en el derecho privado, porque está el Estado protegiendo a los trabajadores, porque los trabajadores y los patronos no son una relación de iguales, necesitan al Estado interviniendo en un papel de protección. Por eso las normas del derecho de trabajo no pueden clasificarse en el derecho privado, se pueden clasificar en el público. Pero ustedes más después van a estudiar que no solamente existen estos dos, sino poco a poco ha ido surgiendo una nueva rama que se conoce como derecho social, pero ya para esos detalles, si no seguimos avanzando más, eso lo van a estudiar en su momento cuando estén estudiando. Pero aquí lo que buscamos mostrar es que esas normas no pertenecen al derecho privado. ¿Alguna duda, algún comentario? No, licenciado, todo claro. Entonces, ya podemos clasificar las normas entre derecho público y derecho privado. Volvemos a la presentación. Ahora vamos a estudiar otra cuestión. Hay dos conceptos acá que nos interesa distinguir: privilegios y beneficios. Privilegios y beneficios no son sinónimos, no significan lo mismo, ¿ya? Son palabras con diferente contenido, no significan lo mismo. Veamos primero los privilegios. Aquí tenemos a los ciudadanos romanos. Y hemos dicho en algún momento que estos ciudadanos romanos están bajo el efecto de la lluvia.
Sin embargo, ellos se protegen, ¿verdad? Con este paraguas. Y este paraguas, ¿cómo lo hemos llamado en nuestras diapositivas? Use. Ese paraguas es el ius, muy bien. Entonces tenemos aquí al derecho protegiendo a los ciudadanos. Y se recuerdan, cuando el derecho protege a todos por igual, dijimos que había equidad, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues resulta que llega un momento en el cual el derecho realmente va a dejar de lado, va a dejar afuera a algunas personas, como está ocurriendo acá. Todos estos están protegidos, no se están mojando. El paraguas es la protección, el ius es la protección, el ius, el derecho está protegiendo a estos ciudadanos. Sin embargo, hay otros que han quedado fuera. Hay otros que se están mojando. Estos que se están mojando, entonces, ¿qué? No están protegidos. A estas personas que han quedado fuera del ámbito personal de las normas, a estas personas que han quedado fuera de la protección del derecho, se les va a considerar que tienen un privilegio, ¿ya? El privilegio, ¿en qué consistía al principio en Roma? Al principio en Roma, privilegio era estar fuera del ámbito personal de las normas, estar fuera de la protección del derecho. Ese era un privilegio. Obviamente, en ese contexto, el privilegio no significa una situación ventajosa, ¿verdad? Porque no es que, es ventajoso porque él sí se está mojando y aquellos no, entonces está en una situación ventajosa. No, él tiene un privilegio, está fuera del amparo del derecho, está fuera de la protección del derecho, no forma parte del ámbito personal de la norma. Eso es su privilegio. Pero entonces el privilegio no es una situación favorable. Al contrario, es una situación desventajosa, ¿verdad? Pero así se entendía el privilegio. Aunque realmente podríamos hacer otra consideración. Imaginémonos una norma tributaria. Hay una norma tributaria. Por ejemplo, en Guatemala, ahora que ha vencido. Ayer venció la fecha para pagar el impuesto sobre circulación de vehículos. Ayer fue el último día que podíamos pagar sin multa. Bueno, pues entonces ahí hay una norma que dice que todo el que tenga un automóvil, todo el que tenga un medio de transporte, tiene que pagar un impuesto anualmente para poder circular. Ya todos tenemos que pagar, siempre que tengamos algún vehículo. Siempre que tengamos un vehículo, tendremos que pagar. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que van a estar aquí bajo el paraguas? Todos los que tengan un vehículo que tienen que pagar, porque para eso está dirigida la norma. Todo el propietario de un vehículo tiene que pagar un impuesto anualmente para poder circular. La norma está aquí, es el ius, es la que he descrito antes. La norma, el ius, dice, todo el que tenga un vehículo tiene que pagar el impuesto de circulación anualmente. ¿Y aquí quiénes están? Todos los que tengan vehículo, ¿verdad? Todos los que tengan vehículo están acá. Ahora, los que no tienen vehículo, ¿dónde están? Están aquí afuera. Estos no tienen vehículo, por eso están afuera. Pero ahí pareciera que está bien, ¿verdad? Está bien estar afuera porque entonces yo no tengo que pagar impuesto de circulación. Solo los que están abajo del paraguas van a pagar. Nos damos cuenta, privilegio significaba estar fuera del ámbito personal de la norma. Significaba no contar con la protección del derecho. Y por eso es que, por significar no contar con la protección del derecho, se entendía como una situación desventajosa. ¿Qué pasó después? El concepto de privilegio evolucionó. Y después significó que la ley ponía en una situación ventajosa a unas personas en comparación a otras. Eso es el privilegio. El privilegio implicaba poner en una situación especial, en una situación ventajosa a algunos en comparación con los demás. Entonces ya no es lo que hablábamos antes, sino ahora, por ejemplo, aquí estamos otra vez, ¿verdad? Todos estos están protegidos. Bueno, pero todos están protegidos, todos forman parte del ámbito personal de la norma,
pero esta norma, este derecho viene y coloca a algunos en una situación ventajosa con relación a los demás. Por ejemplo, viene y dice, ay, elijo a estos dos y los pongo en una situación ventajosa con relación a los demás. Eso fue privilegio después, ¿ya? Nos damos cuenta de cómo evolucionó el concepto de privilegio. Al principio, privilegio era estar fuera de la protección del derecho. Por tanto, podía entenderse como una situación desventajosa, porque se están mojando, ¿verdad? Y después, ¿qué significó? Después significó poner en una situación especial, la norma, ¿verdad? La norma pone en una situación especial a alguien o a algunas de las personas que están ahí bajo la protección del derecho. Veamos un ejemplo. En algún momento los romanos dijeron, yo soy el propietario de todo esto, yo soy dueño de esta gran extensión de tierra, de todos estos esclavos, de todas estas reses, de estos aperos de labranza, yo tengo todo esto. Pero ¿qué va a pasar cuando yo muera? Como yo soy el propietario, nadie más, solo yo. Si yo muero, esto va a quedar sin dueño, porque yo no existiré más. Ala, dijo Ali, ¿y qué puedo hacer para que eso no se pierda? Porque se va a quedar sin dueño. ¿Cómo puedo hacer para que venga alguien y ocupe mi lugar? Y como va a ocupar mi lugar, se pueda convertir en el dueño. Y empezaron los romanos a pensar, y se les ocurrió la figura de la sucesión. La sucesión iba a permitir que alguien decidiera o que alguien pudiera decidir quién iba a ocupar su lugar y por tanto se iba a volver el propietario de ese patrimonio. Entonces, eso fue muy bueno, dijeron, muy bien. Pero entonces ahí es donde crean la figura del testamento. Dicen, el testamento. El testamento va a ser el medio por el cual, de forma escrita, por ejemplo, el señor, el jefe, el dueño, a quien le deja sus bienes. Muy bien. Cada quien. ¿Quiénes vamos a poder hacer testamento? Todos podemos hacer testamento. Y cuando hacemos testamento, estamos decidiendo ahí qué esperamos que se haga con nuestro patrimonio después de nuestra muerte. Y se tendrá que respetar, ¿ya? Mi voluntad tendrá que respetarse. Muy bien. Pero dijeron, muy bien, cada quien va a decidir qué hace con su patrimonio o qué va a pasar con él cuando muera. Pero para hacer ese testamento vamos a poner algunos requisitos. Entonces hay algunas formalidades que cumplir, hay algunos requisitos que cumplir. Si cumple esos requisitos, cuando hace su testamento, el patrimonio se lo vamos a dar a quien usted diga en el testamento. Pero ¿y qué pasa si no cumplimos con los requisitos? Dijeron, si no cumple con los requisitos, entonces no vamos a observar o no vamos a atender su última voluntad. Entonces usted puede hacer su testamento, pero si omitió un requisito, no vamos a hacer caso. Vamos a considerar que usted no hizo nada, que no escribió nada. Muy bien. Entonces habrá que preocuparse, ¿verdad? Por llenar los requisitos. Sí. Todo el que quiera decidir qué va a pasar con su patrimonio celebrará testamento y el testamento tendrá que cumplir con las formalidades que corresponden. Muy bien. ¿Esa norma para quién es? Para todos nosotros ciudadanos, todos los que estamos bajo el paraguas. Ahí no hay privilegio, ¿verdad? Pero siguieron pensando los romanos y dijeron, ustedes, pero imagínense que estamos en guerra y que estamos en la guerra y resulta que yo pienso que me puedo morir y tengo que hacer testamento. Sí, tienes que hacer testamento. Muy bien. Pero yo estando en la guerra, la verdad que cumplir con todos esos requisitos, con todas esas formalidades, se me hace complicado a ustedes. Si yo estoy más preocupado por ver cómo salvo la vida que por estar diciendo, veamos, sentémonos, escribamos, cumplamos con todos los requisitos. No tengo tiempo para eso. Estoy en medio de la guerra. ¿Qué puedo hacer? Dijeron, vamos a crear un privilegio. Vamos a decir que todo testamento tiene que cumplir con estas formalidades. Pero si el testamento lo hacen los militares, entonces no les pidamos requisitos. Nos damos cuenta ahí, eso es un privilegio. La ley los protege a todos, pero ha puesto en una situación ventajosa a un grupo, a los militares en este caso. Los militares son los que tienen un privilegio y su privilegio consiste en que la ley los ha puesto en una situación
ventajosa con relación a los demás. ¿Y en qué consiste esa situación ventajosa? En que no necesita cumplir con todas las formalidades para que su testamento vaya a atenderse cuando él fallece. Nos damos cuenta cómo cambió el concepto de privilegio, ¿verdad? Porque ahora ya no es estar fuera de la ley, es estar en el marco, en la protección del derecho. Pero no solamente estoy en esa protección, sino todavía soy puesto en una situación ventajosa con relación a los demás por la misma norma. ¿Alguna duda con los privilegios? No, licenciado. No, licenciado, Sí, gracias. licenciado. Entonces ahora hablemos de los beneficios. Insisto, no son sinónimos, ¿verdad? Los beneficios. ¿Qué pasa con los beneficios? En los beneficios viene la norma y va a crear condiciones especiales a las cuales se pueden acoger cualquiera de todos. Hay normas ahí que están disponibles y que cuando se cumplen ciertas excepciones, entonces uno puede conseguir el beneficio. Veamos un ejemplo. Seguimos hablando de la sucesión. Pero ahora no pensemos en el que hace el testamento, no pensemos en el causante, sino pensemos en los que suceden, en los herederos. Realmente el patrimonio que nos pueden dejar, el patrimonio no solamente son bienes, no solamente son derechos. Todo patrimonio tiene dos componentes, los derechos y las obligaciones. Todo patrimonio, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes hacían el inventario allá en la contabilidad de tercero básico, les hablaban de la ecuación patrimonial y la ecuación patrimonial tenía el activo y tenía el pasivo, ¿verdad? El activo son los derechos, el pasivo son las obligaciones. Igual ocurre acá. Derechos y obligaciones están presentes en el patrimonio. Bueno, la gracia, porque es lo que uno espera, ¿verdad? De una herencia es que uno va a recibir bienes. Ay, me va a dejar una casa, me va a dejar un carro, me va a dejar joyas, me va a dejar dinero. Pero la verdad es que el patrimonio no solamente son derechos, también son obligaciones. Entonces, te puede dejar la hipoteca, te puede dejar el valor, la deuda de las tarjetas de crédito, te puede dejar cualquier obligación que tenga. Ahora, así como me puede dejar una casa, también me puede dejar una deuda. Así como me puede dejar un carro, también me puede dejar tarjetas de crédito que tengo que pagar. Yo puedo recibir derechos y puedo recibir obligaciones. Ahora, imagínense que mi papá me deja a mí de heredero, pero mi papá tenía más deudas que derechos. Pues eso es algo que yo tengo que saber primero, ¿verdad? Antes decía, pues, si a ti te han dejado como heredero, tienes que recibir la herencia. Sí, pero es que yo no sé si son derechos, si son... No, tú tienes que recibirlo todo. Y entonces vinieron y crearon el beneficio inventari. Beneficium inventari, ¿qué significaba? Significaba que yo, que había sido considerado heredero, necesitaba saber realmente qué había dejado el causante. Porque nosotros, por ejemplo, sabemos que nuestro papá tiene la casa, que tiene el carro, que usa tarjetas, pero la verdad, a veces ni siquiera sabemos que de repente tiene otro hijo por ahí, o que tiene otra casa por ahí, o que tiene deudas que nosotros no conocíamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que previo a que me digan, sí, tú eres el heredero, y yo diga, sí, acepto, pues por lo menos saber qué es lo que hay, ¿verdad? Porque por el otro lado también se podrían perder los bienes. Si yo no sé cuáles son sus bienes, pues cualquier otro que los tenga en posesión se los podría quedar y yo ni saber. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir que se haga un inventario. Ahora, algunos van a pedir que se haga el inventario, otros no van a pedirlo. El inventario es un beneficio. Ahí está la norma. Cualquiera puede pedir que se haga inventario. Cualquiera que sea un sucesor, ¿verdad? Puede pedir. Pero no es que tenga que pedir. No es que lo vaya a tener siempre. Allá cada quien. Ahí está el beneficio. Es algo que dispone la norma de manera general
Y cada quien de manera excepcional va a decidir si hace uso o no hace uso de él. Ese es el beneficio. En este caso, el ejemplo es el del beneficium inventari. Ahora vamos al beneficium abstinendi. Como decíamos al principio, los romanos decían, pues si a ti te dejó de heredero, pues no hay para dónde, tienes que aceptar. Sí, pero mire, si solo deudas me dejó, sí, pues te tienes que aceptar, no hay para dónde. Te eligió. Pero deudas, sí, te toca. No había opción. Con mis cosas tenía que pagar las deudas que dejó el causante. Pero vinieron los romanos y dijeron, no, vamos a crear una norma de carácter general. Que la use el que la considere conveniente. Que la use aquel que por situación excepcional considera que puede servirle. Y ahí está el beneficium abstinendi. El beneficium abstinendi lo que implica es que yo puedo repudiar la herencia. Entonces, si yo considero que mi papá de verdad tenía bastantes bienes, pues no voy a usar ese beneficio, ¿verdad? Yo voy a recibir porque qué bien, solo cosas para recibir. Tengo deudas, pero son pequeñitas. No voy a usar. Pero si resulta que yo sé que la herencia que voy a recibir es de deudas, ahora sí tengo el beneficio de poder repudiarla, de poder decir, no, yo no acepto la herencia. ¿Ya? Ese es un beneficio. El beneficio es una situación prevista en la norma que permite, bajo excepcionales circunstancias, favorecer a una persona. Eso es el beneficio. Entonces nos damos cuenta de la diferencia que hay entre privilegios y beneficios. ¿Alguna duda? Licenciado, disculpe, ¿me podría explicar otra vez lo del beneficium inventari? Es el derecho que usted tiene a poder pedir que se haga un inventario para conocer qué es lo que tiene de patrimonio el causante y para evitar que se vaya a perder. Y, por ejemplo, si se hace uso del beneficium abstinendi, si nosotros sabemos que tiene deudas, pero también tiene, supongamos, propiedades, a la hora de aplicar el beneficium abstinendi, se pierde todo. Sí, está repudiando la herencia, repudia todo. Ah, ok. Así es. Bien. Perdón, Diga. ¿quién es el encargado de hacer ese inventario? O sea, el Estado, el que va a recibir la herencia, o ¿cómo me queda duda? Eso lo vamos a ver oportunamente. Esos solo son ejemplos para que entendamos qué es un beneficio. Aclaro, por favor, aquí lo que importa es entender los conceptos fundamentales, no los ejemplos, ¿ya? No los ejemplos. Ya, Estos son los ejemplos que di para entender que era un beneficio. Pero lo que realmente nos interesa en la clase de ahora es entender qué es un privilegio, entender qué es un beneficio y diferenciar el beneficio del privilegio. Lo demás fueron ejemplos. Disculpe una pregunta. Sí, Marjorie. Entonces, el beneficio sería, tengo circunstancias, problemas. Entonces, ¿yo puedo o no apoyarme en la norma y utilizarla? Ese sería el beneficio, el concepto. Sí, eso es un beneficio. Así es. Okay. Gracias, Lic. Atenuar el daño que podría estar causando una norma. Licenciado, yo tengo una duda. Usted está utilizando el término causante. ¿Esto le compete a la persona del bien que proviene de un bien o como decir una persona que sí, que tiene una posesión? ¿Se podría pensar así? No, causante es el que fallece, el que muere, el que hizo el testamento y murió. Él es el causante. Okay. Vamos a ver también ese concepto, cómo es que surge, ¿ya? Pero a él nos referimos. Gracias, licenciado. Okay. A servirle.
Bueno, si no hay más dudas, entonces nos quedamos acá. Hemos terminado los conceptos fundamentales y en la próxima clase hablamos ya sobre la periodización de la historia de Roma. Muchas gracias por su atención, se cuidan y estamos nuevamente en clases el próximo jueves a las 14:30 horas. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.